Hola, muy buenos días. Feliz domingo. Estamos de nuevo aquí en el estudio bíblico de Capilla Calvario, Iglesia El Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dándole la bienvenida y dándole las gracias también por acompañarnos. Hoy es primer domingo del mes de junio, domingo de comunión. Así que de nuevo, bienvenidos. Hoy vamos a estudiar el capítulo 2 del Evangelio de Marcos. Solamente 4 versículos del 13 al 17. Así que mientras buscan en sus Biblias, Marcos 2, versículos 13 al 17. Como siempre les quiero agradecer por sus oraciones, y aquellos que todavía no nos tienen en sus listas de oraciones, les pedimos que nos pongan ahí a Capilla Calvario, Iglesia El Camino, en sus oraciones, que el Señor siga proveyendo, ministrándonos, que siga dándonos la fe y el valor de permanecer en estos lugares, aquí en Pajacuarán, Michoacán, en esta región donde hay tanta necesidad del Señor, aunque la gente no se dé cuenta de eso. Y también les quiero dejar saber que este mismo estudio estará disponible en YouTube. Es el mismo video, solamente que estará más adelante en un par de horas, pero si nos quieren apoyar también allí, les agradeceríamos mucho. Este es el mismo nombre, Capilla Calvario, Iglesia El Camino, en el canal de YouTube. Así que les agradecemos de antemano su apoyo, sus oraciones, y les pedimos que por favor continúen en sus oraciones para con nosotros. Y aquellos que por alguna razón se encuentran con este video, ojalá se queden hasta el final para que nos acompañen en este estudio del Evangelio de Marcos en este día domingo de comunión. Como ustedes sabrán, cada domingo, primer domingo del mes, tenemos nuestra comunión, y solamente es el recordatorio de lo que hizo nuestro Señor por nosotros en la cruz. Así que sin más que decir, vamos a pasar a nuestro estudio. El capítulo 2 del Evangelio de Marcos, del versículo 13 hasta el 17, dice la palabra del Señor. Después volvió a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en el banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en la casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto, que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Señor, le damos gracias por su palabra, Padre, y le pedimos, como siempre, que usted sea el que nos enseñe, que su Espíritu Santo esté aquí y a la distancia con aquellos que se van conectando vía internet a este estudio, Señor. Le pedimos, como siempre, que nos lo enseñe, que nos ponga en claro, Señor, para aprender más de usted y enseñarnos a tener una relación personal con usted, individual y en general, Señor. Gracias por su presencia, gracias por su Espíritu. Tóquenos, quite todo lo que pueda estorbar para oír su palabra hoy, Señor. Y bendíganos, únjanos, Señor. Llénenos de su Espíritu para poder entender su palabra, Señor. Se lo rogamos pidiéndole y agradeciéndole en el precioso nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ya vemos la primera parte de aquí, de este capítulo 2 de Marcos, cómo el Señor iba, y a donde quiera que iba lo seguían. Eso ya está establecido, ya lo vimos. Y después, estando en el lugar donde lo vimos la vez pasada, sanando al paralítico, y viendo toda la gente que estaba allí, habiendo visto la fe de los amigos del paralítico, y habiendo aprendido que también como amigos debemos orar y ayudar a nuestros hermanos cristianos. Pero ahora vemos aquí en el versículo 13 que el Señor vuelve a salir al mar, y toda la gente venía a él y les enseñaba. Como siempre, el Señor enseñaba.
a los que vienen a Él. Notemos que no dice que lo buscaban para adorarle, no, ni exaltarle, ni que el Señor buscaba ser exaltado o alabado. Él lo que quería era enseñar a la gente. No buscaba su adoración, pero buscaba su atención de la gente. Y Él les daba lo más importante que existe, que es su evangelio, su palabra, que es lo más importante. Y parece que no hace mella todavía esa es la importancia que tiene la palabra de Dios en muchos lugares todavía, aún en lugares que se dicen ser cristianos, donde no se estudia la palabra de Dios. Y eso es lo más importante que tenemos de Él. Tenemos que poner por encima de todo la sola escritura, la palabra, simplemente la palabra. Claro que hay mucha gente que tiene la habilidad de hablar, de hacer historias, de contar chistes, de hacer sentir bien a la gente, pero lo que más es importante es la palabra. ¿Y por qué la gente, vamos a ver también en el transcurso de nuestro estudio de este evangelio de Marcos, que muchas veces, alguna vez hasta van a decir ellos, bueno, esta palabra es dura? Y claro, y lo veremos cuando lleguemos a esa parte, vamos a ver que la palabra es confrontativa. Y no tenemos que nosotros pedir perdón por eso, porque el Señor nunca pidió perdón por su palabra directa. Que la palabra, ay no, porque me ofende. Si la palabra te ofende es que tienes que corregir algo en tu vida. Entonces tenemos que poner eso en importancia. Si la gente es preferible que le caiga mal el pastor porque diga la verdad, a que le caiga bien porque los engañen. Es muy importante eso. Y habiendo establecido esto, vamos a ver lo que dice el versículo 14. Dice, y al pasar vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Y le dijo, sígueme. Eso solamente esa palabra le dijo. Y levantándose le siguió. Wow. Eso es increíble para mí, de un humano, de un pecador. Pero vamos a ver primero, como siempre nos gusta aquí, estudiar el carácter de los personajes mencionados en las Escrituras. Levi es Mateo. En Mateo 9:9, ahí le llama así. Pasando Jesús por allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y lo siguió. Entonces vemos aquí que este hombre es Mateo, y se llamaba Levi. No nos dice si el Señor le puso Mateo, pero él obviamente en el Evangelio de Mateo nos dice que es Mateo en vez de Levi, así que asumimos que le gusta más Mateo. Pero ya poniendo eso, este hombre era judío, pero como vemos aquí, él trabajaba en el banco de los tributos, que era recaudador de impuestos. Como sabemos, y ahí en Galilea era una conversión de caminos, de negocios, de mercaderes. Y ahí había como cobraban los impuestos. Pero eso no, era su trabajo. Pero este hombre trabajaba de los impuestos, y sabemos que en ningún lugar del mundo hoy en día tampoco nos caen bien los recaudadores de impuestos, porque a nadie le gusta pagar impuestos. Y así que no solamente por eso lo odiaban tanto. Así que lo odiaban tanto porque resultaba que este hombre es judío. Y lo odiaban precisamente por eso. Como un judío va a trabajar para el gobierno romano, un gobierno que está impuesto, que no está bienvenido allí, pero que es un gobierno que fue y tomó a Israel, lo tomó por la fuerza. Así que como están cobrando impuestos, ¿cómo puede ser que un judío trabaje para Herodes en ese tiempo? Herodes Agripa estaba en el poder en ese tiempo y estaba trabajando para él y para el gobierno romano. Y vemos que de por sí todo el mundo pensaba que era el peor pecador de los pecadores. Así que el llamado de Jesús ha de haber sido sorpresivo para él, porque
Este hombre obviamente sentía el odio. Seguramente pasaban los mercaderes o los judíos en general, lo miraban con desdén, con desprecio, haciéndole saber que era odiado por ellos. Y no sabemos bien las señas que hacían antes para demostrar su odio contra las personas, pero segurito que Mateo recibía todas esas señales de que no era querido para nada en ese lugar. Y entonces pasa el Señor y le dice, sígueme. Y él deja todo y se va. Eso es increíble. Muchas veces, bueno, en mi caso, no solamente sentí el llamado del Señor la vez que vine a Él, sino mucho antes, veces tras vez, oía de Él. Y oía de su llamado. Pero yo no podía dejar atrás una religión pagana, una religión que me sentía muy cómodo en ella. Y ya sabía, tenía la fama de los cristianitos que todo querían siempre dinero, pero yo no. Y acá donde voy yo, una monedita y con eso la hago, ahí está. Y mi vida la vivo como yo quiera y nomás hago los rituales que tengo que hacer y ya me siento bien. Pero no, sucedieron muchas veces hasta que el Señor jaló tanto mi corazón que vine a caer a sus pies. Pero en este caso vemos a este hombre, Mateo, pecador de pecadores, odiado por los demás. Y el Señor le dice, sígueme. ¡Wow! Eso es un ejemplo para nosotros. Que el Señor solamente tuvo que decirle, sígueme. Y él no sé qué vio en los ojos de Jesús, no nos dice aquí. No sé qué vio en el rostro. Sabemos que Jesús no era un gigante de estatura. Era un judío que se miraba muy normal, igual a los demás judíos. Pero había algo en él que lo distinguía como Dios. Y quizás eso es lo que vio Mateo. Lo dice aquí simplemente que él dejó el lugar de trabajo y se fue. Dejó el trabajo y se fue. ¿Cuántas veces? Muchas personas tienen mucha batalla en dejar su trabajo si no es un trabajo digno, respetuoso del Señor. Y tienen un buen sueldo y quizás el Señor les dice, sígueme. No, ¿cómo voy a dejar para primero, no era que este Mateo era simple colector de impuestos, pero en esos tiempos los colectores de impuestos eran, aparte de que trabajaban para el gobierno romano y no eran queridos, eran tramposos. No nos dice aquí que Mateo era que se robaba el dinero, pero es muy seguro porque era muy común. Así que ellos acumulaban dinero para sí mismos, cobraban más. Era otro rollo, que cobraban más de lo que deberían para ellos mismos tomar ese dinero, robarse de ese dinero y hacer crecer sus propias arcas, sus propios bienes. Entonces, por eso aún más lo odiaban. Entonces, Mateo dejó todo eso. Dejó la seguridad de lo que un material, de las cosas materiales le pueden ofrecer a la persona, y fue al Señor. Entonces, simplemente se levantó y le siguió, como dice aquí. Solamente una palabra tuvo el Señor que decirle a él, a este Mateo, y eso cambió su vida para siempre. Pongamos eso en frente de nosotros y decir, estoy aquí cómodamente. Sí, mi trabajo está un poquito en el lado oscuro, sí, me aprovecho y robo, pero estoy bien económicamente. Pero el Señor le dijo, sígueme, y él decidió dejar esa comodidad, esa riqueza, y siguió al Señor. Eso es importantísimo para ver la fe de este hombre. Y yo seguramente ya había oído hablar de Jesús, pero no había tenido ese encuentro personal con él. Al momento de tener ese encuentro, no tuvo Jesús más que decirle, simplemente sígueme. ¿Y cuántas veces nos dice a nosotros, sígueme? Y nosotros ponemos peros, pero esto, pero lo otro, pero mis hijos, pero mi trabajo, pero mi aquello.
Bueno, seguramente si Mateo no lo sigue, está bien, sigue su camino. Y es lo que hace el Señor, no obliga a nadie. Pero ¿qué tal si nos dice, síguenos? Y con nosotros, sígueme, y nosotros no queremos seguirle por la comodidad o por lo que sea que pensemos que estamos bien. Y Mateo decidió que estaría mejor con Jesús que estar en ese lugar quizás de cómodo. Es el lugar donde no le faltaría nada material, pero él decidió seguirlo. O sea, en ese momento fue confrontado con el Señor diciéndole, sígueme, y él simplemente le siguió. Podemos hablar por horas y horas acerca de la que está sucediendo aquí entre Jesús y Mateo, pero me gustaría, pero sabemos que hay que seguir estudiando. Dice en el versículo 15-16, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también en la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y el 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? ¿Que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Oh, no, ¿cómo puede ser? ¿No que es el Hijo de Dios? ¿Qué está haciendo? Juntándose con esta chusma, con estos pecadores, con esta gente de muy baja moral, de esta gente de tan mala fama. Y ya vimos la vez pasada que los escribas, que eran los abogados o los estudiantes de la ley de Moisés, y los fariseos, los líderes religiosos, ellos, del puro hecho de que los publicanos y los colectores los colectores de impuestos trabajaban para el gobierno romano, los judíos los odiaban con pasión, y esos más aún, porque les consideraban grandes pecadores. Al estar nuestro Señor comiendo con las tales personas, nos muestra que el perdón de Dios se extiende y está disponible hasta aquellos que son lo peor de lo peor, o los que son considerados lo peor de lo peor. Por eso los creyentes debemos ir a predicar las buenas nuevas a todo aquel que vive en pecado, porque nosotros no tenemos la medida ni la habilidad para decidir quién está cerca del perdón de Dios ni quién está lejos de él. Aquí nos dice que el perdón de Dios está disponible para los peores de los peores. Así que no hay nada que pueda hacer alguien que esté lejos del perdón de Dios. Nosotros no tenemos esa medida, por eso tenemos que ir y a predicar a todo el mundo, a quien sea. En esta instancia podemos ver que Jesús no consideraba a estas personas como rechazos, aunque los líderes religiosos los tenían como excomunicados. Seguramente Mateo no estaba permitido a la sinagoga, porque simplemente era odiado por ellos. Y Mateo y sus amigos, vemos aquí dos partes. Por ejemplo, vemos que no solamente Mateo llevó al Señor a comer a su casa, pero le habló a sus amigos, a los demás recaudadores de impuestos y a los demás que decían, a los demás sinvergüenzas que fueran a comer con él. ¿Pero por qué? Porque esa era la emoción que tenía Mateo, decir, vengan, y el Señor me llamó, vengan a verlo también ustedes. Y es lo que sucede cuando nosotros, es increíble cuando el Señor nos toca y andamos caminando en el viento, parece, y le queremos decir a todo el mundo, el Señor me tocó, soy salvo, el Señor me salvó. Y hay gente que dice, sí, está bien, ya tuviste un encuentro, está bueno. Pero y eso es seguramente lo que hizo Mateo. El Señor me ha tocado, lo tengo en mi casa, va a comer en mi casa, vengan a verlo todos. Y a veces nosotros, no sé, él no tenía ningún empacho en invitar a sus amigos, sabiendo que era rechazado por los religiosos. Y él quería que todos vinieran a ver, así todos también. Eso es lo que como que el Espíritu nos mueve a decir, el Señor me ha tocado, vengan y venlo, ven a verlo, ve lo que es el Señor. Pero en otra parte vemos a los líderes religiosos y a los escribas
hipócritas, que ellos querían tener, en ese tiempo tenían un pacto con el gobierno romano y se la llevaban bien, pero al mismo tiempo los odiaban con mucho odio, porque pues, después de todo era una ocupación, era una imposición de los romanos sobre Israel. Y era, de verdad, era una conquista. Así como los españoles vinieron a conquistar América y como los ingleses conquistaron parte de los Estados Unidos, esa era una imposición. Ellos no descubrieron nada. Ellos vinieron y no vinieron a modernizar nada. Ellos vinieron a imponerse sobre los nativos de América, porque no había, según ellos no estaban educados, eran salvajes. Para ellos eran salvajes simplemente porque no hablaban su idioma y porque no estudiaban de la manera que estudiaban. Pero vemos que inteligencia había, y mucha inteligencia en estos lados sin los europeos. Bueno, pero antes de salirnos del contexto, eso era lo que sentían los judíos por la imposición romana. ¿Sí? El odio era muy grande, y ahora lo que los movía el odio. Ellos no querían, por ejemplo, que su Dios de ellos fuera el Dios de los romanos. No querían eso. Querían ser dejados en paz, y solamente ellos se creían el pueblo de Dios. Y sí, en verdad eran el pueblo de Dios. Pero Jesús vino a hacer los que no eran pueblo de Dios, como nos dice la Escritura. Los que no eran de la heredad, ahora son de la heredad. Y todos somos el pueblo de Dios ahora, judíos y no judíos, judíos y gentiles, como dice la palabra del Señor. Entonces vemos esas dos características aquí. Vemos al hombre pecador, odiado por todos, que siguió a Jesús. Y vemos a los otros que son religiosos, que se jactan de saber las Escrituras, pero al mismo tiempo todo lo que sale de ellos es odio. Es odio y rencor. Y no pueden concebir ver a este hombre que se cree el Hijo de Dios ir a comer con tales pecadores. ¿Qué es eso? ¿Qué muestra eso? Eso es indignante para ellos. Están sumamente indignados que esté con Mateo y sus amigos. Pero esa gente que estaba, tanto Mateo como sus amigos, sus compañeros de trabajo, eran gente con necesidad de salvación. Como vimos en el estudio anterior, el pecado es como una enfermedad, como aquel enfermo de lepra que por dentro estaba carcomiéndose también. Y es el pecado también, como estudiamos que el pecado es como la lepra que está impregnada en nosotros y nos va pudriendo poco a poco. Ellos estaban enfermos y necesitaban también a un médico para salvarles de su enfermedad. Y estaban enfermos del pecado. Y como el pecado es una enfermedad, el perdón es como el restaurar la salud, es como la medicina. La medicina eficaz es el perdón de Dios. Y Jesús es el único doctor que puede curar esa enfermedad. Es el único doctor de doctores que puede sanar el pecado. No hay nada más. Y aquí vemos cómo Jesús le responde a las habladas de estos religiosos. El versículo 17 dice: al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Pero no es que ellos eran justos, pero ellos se creían justos. Vemos ahí la disyuntiva. Porque nosotros, ahora que vemos que aún nuestro maestro se compara con un médico, él vino a nosotros en nuestra necesidad. Y él hace el diagnóstico perfecto. Él provee la cura completa y final a nuestra enfermedad, que es el pecado. Y más que todo, él pagó la cuenta completa. Él fue el que pagó por nuestra enfermedad y por nuestra curación. Él lo dio todo. Pero parece que hay tres clases
de pacientes que nuestro Señor nos sana. No digo, y escuchen bien mis palabras, no digo que no pueda sanar, es que no sana de esas enfermedades de pecado. Uno es aquellos que no saben de Él. El dos, aquellos que saben de Él, pero que rehúsan confiar en Él. Que saben de Jesús, pero confían en otras cosas, en otros santos, en otras religiones, en otras. Jesús no es suficiente para ellos. Y por eso no confían en Él totalmente. Y los tres, el número 3 es aquellos que no admiten que lo necesitan. Los religiosos y los escribas, los fariseos, están en esa tercera característica o en esta tercera categoría, como lo son todos los que se creen justos en sus propios ojos. Y al menos que admitamos que somos pecadores merecedores del juicio de Dios, no podemos ser salvos. Jesús solamente salva a los pecadores. Es lo que hace el Señor. Si alguien se cree que no se merece la salvación de Jesús o que no la necesita, la salvación de Jesús, es que Él no vino para esa persona. Pero no hay nadie más que salve más que es el Señor Jesús. Él vino solamente a salvar pecadores. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Y en esos tiempos, como en el tiempo de los profetas, había algunos que clamaban traer sanamiento espiritual a la gente, pero sus remedios eran ineficaces, ineficientes. Jeremías, en los tiempos de Jeremías, el profeta Jeremías reprendió a los falsos sacerdotes y falsos profetas de su tiempo, porque eran médicos buenos para nada, que solo traían falsas esperanzas al pueblo. En Jeremías 6:14 ahí dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Solamente aplicaban medicinas artificiales en la superficie de los síntomas. Es como hoy en día, que no llegan al profundo de la enfermedad. Y podemos hablar de eso extendidamente. Hay gente que rechaza el perdón de Dios y va y busca brujería, hechicería, pócimas, ungüentos, preparaciones de pócimas, todo eso para hacer lo que ellos creen que está bien y hacer y que les conviene. Pero eso los está alejando cada vez más del Señor, porque de toda hechicería tenemos que estar alejados. Eso no está bien en los cristianos. Y el problema más grande siempre ha estado y prevalecido en los tiempos del profeta Jeremías. Él dice allí, en el capítulo 17, versículo 9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Y vemos, el meollo de todo el asunto es que nuestro corazón es perverso. Nuestro corazón no podemos confiar en él. Aquí la palabra lo dice, que no confiemos en nuestro propio corazón, que confiemos en Dios, que confiamos en Jesús. Tenemos que tener cuidado con esas personas que tratan de hacerte creer en la brujería, porque eso es abrir un ramo más allá de lo que pueden aguantar. El demonio sí existe y él puede tomar características según para engañar a la gente, y puede hacer pensar a la gente que en realidad hablan con sus muertos, que hablan con personas, pero no, son engañosos los demonios. Tenemos que mantenernos alejados de ellos. La enfermedad más grande es nuestra maldad, nuestro pecado. Eso es, tenemos que lidiar con él directamente, arrancarlo de nosotros, tener que sacar, no tratar con él superficialmente, porque nuestro pecado lo tratamos con suavidad. Oh sí, peco, pero no tanto. El pecado es pecado ante el Señor, y el pecado que se ve mal en otros también se ve muy mal en nosotros. No podemos nosotros juzgarnos mejor que juzgamos a los demás por los pecados. No hay fórmula mágica, no hay brujería que te pueda rescatar de la enfermedad.
del pecado. Solamente Jesucristo sana y salva. La más grande, dañina enfermedad es el pecado en el mundo. Y no habrá sanación en este mundo hasta que ocurra el arrepentimiento. Y pidamos al doctor de doctores que nos toque y nos sane. ¿Cuántas veces hemos rehuido o rehusado la sanación a nuestro pecado y queremos buscar ungüentos o otras cosas que no nos quitan de nuestro pecado porque no lo queremos dejar? Tenemos que arrancarnos de él. La palabra de Dios es la clave para enseñarnos a alejarnos del pecado, a vivir una vida agradable a nuestro Señor y ser sanados completamente. Y decir como Mateo, venga, vamos a comer a la casa, vengan al Señor, y enseñarles a nuestro Señor. La gente estaba enferma afuera, pero no solamente de enfermedades físicas, está enferma en el pecado. Tenemos que llevarlos y a decirles quién es el único que los puede sanar de ese pecado, y es nuestro Señor Jesús. Solamente Jesús es la vida y la verdad, y nadie viene al Padre si no es por Él. Así que tengamos eso en común. Si usted no ha confiado más en religión que en Jesucristo, le pido que reconsidere eso hoy en día. Solamente Jesucristo salva. Pero tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que dejar, como Mateo dejó la conveniencia de su trabajo para seguir a Jesús, así tenemos que hacer nosotros también. Seguir a Jesús y confiar solamente en Él. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo. Prepara nuestros corazones, Señor, para recibir la Pascua, la cena, la comunión en este día, Señor. Limpia nuestros corazones, sánenos de nuestro pecado, Señor. Perdónenos, Padre, que somos pecadores. Perdónenos nuestra enfermedad pecaminosa, Señor. Y ayúdenos a caminar delante de usted, Señor. Límpienos, ayúdenos. Corríjanos, Señor, y guíenos por el camino de la verdad y la justicia, Señor. Se lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estamos recordando la cena del Señor cuando el Señor estaba a punto de morir. Le mandó a 2 discípulos, quizás era Pedro y Juan, que prepararan un lugar para la Pascua. Les dijo, vayan y ahí donde ven a este hombre entrar con un cántaro, ahí entran ustedes y me preparan ese lugar. Era una alcoba alta, eso dice la palabra, una alcoba que estaba alta, y estando con sus discípulos ahí. Todavía estaba Judas entre ellos. El Señor cortó el pan y dice la palabra que se los dio a sus discípulos diciendo, este es mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Y ellos un poco confundidos, cuando nos preguntaban, ¿seré yo, Señor? ¿Soy yo? Porque ellos sabían su incapacidad y su valor humano. Pero el Señor declaró quién lo había de traicionar, aquel que metía la sopa al mismo tiempo que Él. Y Él dijo, este será mi cuerpo que será entregado por todos ustedes. Estaba refiriendo a los golpes que Él recibiría, a los azotes, a las bofetadas, a la corona de espinas que sería puesta sobre su cabeza, sin merecerlo. Se burlaron de Él, lo latigaron, los látigos le abrían su carne hasta enseñar su hueso, dice la palabra. Lo dejaron como un guiñapo de sangre solamente, un pedazo de carne y sangre. A eso se refería cuando estaba allí. Eso será por el perdón de los pecados, dijo el Señor. Y ya se había ido el traidor Judas, y el Señor levantó su copa, pero antes vamos a tomar el pan con el agradecimiento. Y habiendo tomado el pan, levantó la copa el Señor y dijo, esta es mi sangre que será derramada por todos ustedes. Se estaba refiriendo a la cruz, donde iba a dejar la cruz llena de su sangre. Pero no era sangre, el vaso no era sangre. Él dijo, esta será mi sangre. Estaba refiriendo a lo que sucedería también,
que solamente su sangre iba a ser derramada para el perdón de sus pecados, de nuestros pecados. Y solamente por eso es la única forma que el Señor pudo salvarnos de nuestros pecados, yendo a la cruz, muriendo y derramando su sangre preciosa por nosotros. Vamos a tomar perdón. Y por cierto que si hubiera habido otra manera de salvarnos, lo hubiera hecho el Señor, porque Él dijo en el jardín de Getsemaní: Señor, si es posible, haz esta copa de mí, que así sea, pero si no, hágase su voluntad. Él sabía el dolor que le esperaba. Y Él dijo en su humanidad si hay otra manera, pero no había otra manera. Y Él fue impuesto. Así que cuando pensamos que hay otra manera de ser salvos, estamos rechazando lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Vamos a orar. Gracias, Señor, por este tiempo, por el estudio de su palabra, porque podemos celebrar la Pascua y lo que usted hizo por nosotros en la cruz, Señor. Bendiga nuestras mentes y nuestros corazones y siempre está recordando eso, Señor. Que usted fue dispuesto a sacrificarlo todo por nosotros, Señor. Usted fue muerto por nosotros, Señor. Pero usted resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, Señor. Gracias, Padre. Ayúdanos a proclamar su evangelio. Ayúdanos a decirle a todo el mundo qué tan bueno es usted, Señor. Bendiga nuestros caminares, bendiga nuestro ir y venir y ayúdenos a permanecer siendo un estandarte de usted, Señor. Ser buenos representantes de nuestro Señor y Salvador. Se lo pedimos y le agradecemos con todo nuestro corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que tengan una gran semana sirviendo al Señor. Los veremos la próxima semana, si Dios quiere. Y apóyenos en este canal, en Facebook y también en YouTube. Que sean bendecidos y grandemente siendo favorecidos por el Señor. Hasta la próxima.